Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de cómo funcionan las reglas no escritas del mundo del espectáculo, de cómo una de las figuras que mejor sabe leer estas reglas, Zlatan Turkoglu, utiliza el silencio estratégico y de cómo las redes sociales convierten ese silencio en un poder gigantesco. Porque hay personas que no se vuelven tendencia hablando, sino callando, que no despiertan curiosidad explicando, sino esperando. La actitud reciente de Zlatan Turkoglu avanza exactamente por esta línea y esto no solo obliga a sus seguidores a prestar atención, sino también a los nombres más experimentados de la industria. En una época en la que el silencio suele malinterpretarse, que esta elección sea una estrategia consciente no es ninguna coincidencia. En un mundo donde todos responden al instante, no responder se convierte en un mensaje en sí mismo. Y hoy vamos a poner sobre la mesa, con todo detalle, el trasfondo de ese mensaje. En el mundo del corazón existen reglas invisibles que todos conocen, pero que casi nunca se dicen públicamente. Saber cuándo hablar, cuándo callar, a qué crítica responder y cuál ignorar por completo constituye los pilares básicos de este orden no escrito. Zlatan Turkoglu se mueve como una actriz que conoce estas reglas de memoria. No entrar en cada polémica, no desmentir cada rumor y no responder a cada acusación es, en realidad, el resultado de una gestión mediática muy consciente. Esta estrategia mantiene viva en el público la pregunta del ¿y si? Mientras la curiosidad se mantenga viva, la agenda mediática también lo hace. El papel de las redes sociales en esta ecuación es, sin duda, determinante. Antes, el silencio significaba ser olvidado, hoy, el silencio se ha convertido en el contenido favorito de los algoritmos. Incluso los días en los que Zlatan Turkoglu no publica nada se comentan, y cada paso que no da es analizado. Esto demuestra que ella mantiene el control total de la narrativa. A los usuarios de redes sociales les encanta llenar los vacíos, y esos vacíos suelen disparar la interacción. Es decir, el silencio no genera invisibilidad, sino todo lo contrario, crea una visibilidad enorme. Y ya está claro que Turkoglu lo sabe muy bien. Desde la perspectiva de la prensa del corazón, esta estrategia genera un efecto completamente doble. Por un lado, la falta de declaraciones parece dificultar la producción de noticias, pero por otro, cada pequeño detalle adquiere valor de titular. Una sola foto, una sola mirada, una única aparición en un evento pueden ser tema de conversación durante días. Esto provoca que cada movimiento de Zlatan Turkoglu se amplifique. Los medios empiezan a hacer más preguntas cuando no obtienen respuestas. Cuantas más preguntas hay, mayor es el interés, y cuanto mayor es el interés, más valioso se vuelve el silencio. Este círculo vicioso es uno de los mecanismos más poderosos que alimentan la imagen de estrella. La información que llega desde los pasillos de la industria subraya con frecuencia que este silencio no es aleatorio, sino planificado. Las estrategias de representación, los acuerdos con marcas y los objetivos profesionales a largo plazo se señalan como los elementos clave detrás de esta actitud. Se actúa con la conciencia de que cada declaración conlleva un riesgo. Porque una frase dicha hoy puede volver a aparecer años después. Avanzar a través del silencio permite a Zlatan Turkoglu minimizar esos riesgos. Esto la convierte en alguien que no salva el día, sino que planifica el futuro. La reacción de su base de seguidores frente a este silencio ofrece un panorama que merece ser analizado por sí solo. Algunos consideran esta actitud misteriosa y atractiva, mientras que otros esperan más explicaciones. Sin embargo, ambos grupos coinciden en un mismo punto, todos hablan de Zlatan Turkoglu. Los comentarios en redes sociales, las cuentas de fans y los debates abiertos lo demuestran claramente. El silencio no vuelve pasivos a los seguidores, al contrario, los hace más activos. Cada uno escribe su propio guión. Y eso multiplica la interacción. En el frente de las críticas, el panorama es distinto. Algunos sectores interpretan este silencio como una imagen distante y fría. Sin embargo, no hay que olvidar que en el mundo del espectáculo la imagen nunca es unidimensional. Una postura distante también construye un cierto tipo de aura de estrella. La sensación de inaccesibilidad siempre alimenta la curiosidad. Mantener esta línea aleja a Zlatan Turkoglu de la normalidad. En una época en la que todos comparten todo, no compartir se convierte en un privilegio. Desde el punto de vista de los algoritmos de las redes sociales, esta estrategia resulta extremadamente inteligente. Los algoritmos priorizan los contenidos que generan debate, dejan preguntas abiertas y provocan interacción. El silencio sirve exactamente a estos criterios.
Incluso cuando no hay una publicación, la gente discute porque no la hay. En el momento en que comienza el debate, aumenta la visibilidad. Y cuando la visibilidad crece, el nombre llega a más personas. Este efecto en cadena multiplica el poder digital de Zlaturkoglu. Para las marcas, esta situación también dibuja un escenario muy atractivo. Las declaraciones descontroladas, los estallidos repentinos y las crisis siempre suponen un riesgo para ellas. Una imagen silenciosa pero fuerte refuerza la percepción de fiabilidad. El estilo comunicativo de Zlaturkoglu crea una base ideal para colaboraciones a largo plazo con marcas. Permanecer en la agenda por la actitud y no por el escándalo es uno de los perfiles favoritos del mundo publicitario. Esto eleva su valor comercial. Aquí, el silencio no es una debilidad, sino una ventaja muy seria. Cuando se evalúa desde la perspectiva de los proyectos televisivos y digitales, esta estrategia también influye directamente en el interés por sus trabajos. Saber poco sobre la vida privada de la actriz evita que ésta eclipse a los personajes que interpreta. El público puede separar con mayor facilidad al personaje de la persona. Esto hace que se hable más de su rendimiento actoral. En que los proyectos de Zlaturkoglu destaquen, este factor tiene un peso importante. Una imagen alejada del ruido se refleja con mayor claridad en la pantalla. Si miramos la historia del espectáculo, vemos a muchas estrellas que han utilizado estrategias similares. A menudo se dice que quienes protegen su silencio son más duraderos a largo plazo. Porque gestionan la agenda no con explosiones momentáneas, sino con una curiosidad constante. Se observa que Zlaturkoglu combina esta tradición con el lenguaje moderno de las redes sociales. La disciplina de las viejas estrellas se une a la conciencia digital de la nueva generación. Y esto crea un equilibrio que la lleva más allá de su época. Por supuesto, esta estrategia también tiene sus riesgos. Un silencio prolongado puede malinterpretarse o percibirse como desinterés. Sin embargo, el panorama actual demuestra exactamente lo contrario. Cada silencio genera una nueva ola de noticias. Cada mutismo trae consigo un nuevo debate. Esto prueba que la estrategia funciona correctamente. Mientras no se pierda el control, este método seguirá funcionando. En conclusión, el silencio estratégico de Zlaturkoglu destaca como el movimiento de una actriz que sabe leer con maestría las reglas no escritas del mundo del espectáculo. Este silencio, combinado con el poder de las redes sociales, la coloca en el centro absoluto de la agenda. Ser tema de conversación sin hablar y convertirse en titular sin dar explicaciones no es algo que cualquiera pueda lograr. Requiere una gran alfabetización mediática y una enorme sangre fría. Observar cómo Zlaturkoglu mantiene este equilibrio seguirá siendo muy interesante en el futuro. Porque a veces, el sonido más fuerte es no decir nada. Gracias por ver mi vídeo, no olviden suscribirse a mi canal, me haría muy feliz si le dan like al vídeo y dejan un comentario. Cuídense mucho y hasta pronto.